El crepúsculo caía sobre la sabana como una manta naranja que se iba deshilando en lilas y azules. El viento traía el olor de pasto seco, tierra caliente y algo más. Un rastro antiguo, pesado, que no admite dudas. Leones. Caramelo. Un perrito mestizo de pelaje dorado, orejas atentas y cola nerviosa, se detuvo con las patas abiertas, olfateó, y en ese gesto se le apagó la inocencia del juego. No estaba en su aldea. Estaba lejos, demasiado lejos, y ahora ese olor lo envolvía como un círculo invisible. El primer rugido no fue un rugido, fue un susurro profundo, una advertencia con bigotes. Luego, otro y otro. Caramelo giró sobre sí mismo y se dio cuenta. No había regreso sencillo. Entre los matorrales, ojos ámbar lo miraban fijo. Eran varias sombras moviéndose a un tiempo, con la coordinación de algo que nació para cazar juntas. Leonas. Caramelo retrocedió un paso, después otro, y un tercero que casi fue un tropiezo. Su respiración se hizo corta. Su instinto decía, corre ahora, pero sus patas dudaron. A su izquierda una leona apareció completa, elegante y terrible, el músculo dibujando mapas bajo la piel. A su derecha otra, por detrás el rumor de cuerpos que avanzan sin ruido. Estaba acorralado. Entonces sucedió lo improbable. Una vibración pesada como un tambor subterráneo hizo temblar la hierba. Desde el claro opuesto irrumpió una silueta colosal, piel gris que brillaba a la luz oblicua, dos cuernos que parecían lunas partidas. Un rinoceronte blanco. Las leonas se tensaron, calcularon. Caramelo se quedó de piedra, sin nombre y sin ladrido. El rinoceronte bufó, lanzó una nube de polvo con las patas delanteras y cargó. El suelo retumbó. Las leonas se abrieron como un abanico, midiendo distancias, pero el gigante no buscaba sangre, buscaba espacio. Empujó el aire con su peso hasta romper el círculo. Un hueco se abrió entre dos felinas. Caramelo corrió, y mientras corría, tropezando con su propio miedo, volteó. El rinoceronte se había puesto entre él y la jauría real, un muro vivo contra la noche que venía. La sabana guardó silencio por un segundo, el tipo de silencio que antecede a una historia que nadie cree, hasta verla. Caramelo no siempre fue Caramelo. En la aldea, al principio le decían Chispa, porque corría como si el día se le acabara cada 5 minutos. Dormía debajo de un toldo de lonas junto a la casa de doña Elvira, quien le daba tortillas duras y caldo tibio cuando podía. Los niños lo querían, los ancianos le rascaban la cabeza, y los cazadores le tenían respeto. A su manera, Caramelo escuchaba cosas que los humanos no oían. Era curioso como un río que nunca se cansa de buscar orillas. Ese mismo día, al amanecer, un roedor gordito, una mangosta atrevida, lo había provocado con carreras cortas, apareciendo y desapareciendo entre troncos huecos. Caramelo, mitad juego y mitad instinto, se dejó llevar. El sol subió, el calor apretó, y cuando se dio cuenta la aldea era un recuerdo atrás de 6 colinas de pasto y polvo. Aún así, se sentía valiente. Nunca había perdido la ruta del regreso. Lo que Caramelo no sabía era que el viento estaba cambiando, y con el viento, los dueños del crepúsculo. Las leonas de esa zona tenían cachorros que alimentar. Cualquier distracción podía convertirse en cena. Y no hay palabra perdón en el idioma de la supervivencia. Caramelo tenía cicatrices pequeñas. Un rasguño en la oreja izquierda, una marca mínima en el lomo de cuando se metió donde no debía. Tenía también una virtud. Aprendía rápido. Miraba, olía, memorizaba. Por eso, cuando escuchó el primer rugido, no ladró. Hizo algo más inteligente. Se agachó, cerró la boca, dejó de sonar. En la sabana, el silencio también es un lenguaje. Si preguntas en la aldea quién era Caramelo, te dirán, un perrito común. Pero no hay nada común en los que regresan desde donde otros desaparecen. La sabana aquella tarde era un tablero interminable. Hierba quemada por el sol, islas de acacias que proyectaban sombras con forma de reloj, termiteros que parecían ruinas de una ciudad antigua. Más allá, el perfume agrio de un charco. Cerca, el canto persistente de insectos que anuncian la noche. Y sobre todo huellas, pisadas redondas y profundas, trazos alargados, punteados veloces. Cada marca contaba una historia. Las leonas patrullaban al filo de un cauce seco. Conocían esa ruta como las palmas de sus patas. Los antílopes pasaban al amanecer y los distraídos al atardecer. A veces un jabalí, a veces un chacal.
y de cuando en cuando un perro que no aprendió a leer el viento. El rinoceronte blanco, no tan blanco, más bien pálido de polvo, pertenecía a otro mundo, pesado como una promesa, antiguo como un mito, solitario. Su territorio cruzaba la llanura como una firma inmensa. Donde él pisaba, los demás lo pensaban dos veces. No porque quisiera pelea, sino porque su sola existencia exigía respeto. Ese era el escenario. Felinas hambrientas, un perro que había cruzado una línea invisible y un coloso que a veces prefería mover el mundo antes que moverse él. El problema no era solo que Caramelo estuviera acorralado. El problema era la lógica de la cacería. Las leonas no improvisan, construyen. 2 por la derecha, una por la izquierda, otra cerrando la retaguardia. La hembra más veterana marcaba el ritmo, un parpadeo lento, una oreja que gira, un paso adelantado. No hacía falta hablar. Caramelo entendió que cualquier dirección era un error. El corazón le golpeaba tanto que creía que todo el mundo lo oía. Entonces llegó el temblor. Primero fue un suspiro pesado en el suelo, después una vibración clara. Las leonas movieron la cabeza al unísono. El rinoceronte apareció, pero no como un salvador de cuentos. Apareció como aparece la realidad imponiéndose. Se detuvo a 10 metros, lanzó un bufido y clavó el cuerno delantero en la tierra seca. Polvo al cielo. Los ojos de las leonas, cristales de miel, calcularon. Un rinoceronte no es presa, tampoco es enemigo común. Es peligro inútil. La veterana decidió abrirse para no provocar. La joven de la izquierda, en cambio, dio 2 pasos tensos. El rinoceronte ladeó el cuello, ofreció el perfil de su cuerno, una advertencia perfecta. Caramelo, instintivo, leyó el mapa. Entre la veterana y la joven se abrió un corredor mínimo. Un pasillo hecho de miedo ajeno y valentía ajena. Corrió. No fue una carrera limpia. Tropezó con un nudo de raíces, se raspó una pata, soltó un quejido ahogado. La leona joven reaccionó tarde. Lanzó una zancada, pero el rinoceronte cargó 2 metros, lo suficiente para que ninguna se atreviera a cruzar su sombra. El hueco duró 5 segundos. Caramelo los usó como si fueran 5 vidas. Cuando por fin ganó 10, luego 20 metros, las leonas cerraron filas. No se retiraron, reacomodaron. El perro escapaba, sí, pero seguía en territorio de ellas. La cacería podía continuar. El rinoceronte dio un paso, otro, y se quedó plantado de nuevo. No buscaba perseguir, buscaba asegurar. Con el bulto de su presencia, con su respiración grave, con el crujido de su piel al tensarse, envió un mensaje simple. Por aquí no. La veterana aceptó el límite. Guiaría al grupo para rodear más adelante. Caramelo corrió entre pastos altos que le golpeaban el hocico. El mundo era un zumbido, su nombre una hebra suelta. Recordó la aldea, el humo de las fogatas, el pan duro, la voz de doña Elvira diciendo, «Ven acá, Caramelo». Recordó la mangosta que lo había provocado y sintió rabia. ¿Por qué la siguió tanto? Pero la sabana no perdona preguntas, exige respuestas con las patas. Apenas creyó estar a salvo, el viento le cambió la jugada. Le trajo otro olor, agua, promesa de vida y de emboscadas. Las leonas conocen cada charco como si lo hubieran excavado con las uñas. Caramelo desaceleró, eligió bordearlo, y ahí las vio otra vez. Siluetas pegadas al suelo, sombras en sincronía, ojos que no parpadean. La partida seguía. El chirrido de un ave le dio una coordenada, la brisa le dio otra, y de pronto, como si el destino tuviera sentido del humor, escuchó detrás de sí los pasos pesados. El rinoceronte había avanzado, no para guiarlo, sino para interponerse una vez más, rompiendo la línea de ataque. Fue entonces cuando Caramelo entendió algo nuevo. Ese gigante no lo estaba rescatando como un héroe con capa. Lo estaba empujando a decidir, a elegir la ruta menos fatal. El problema cambió de forma. Ya no era solo huir, era aprender a huir bien. Caramelo probó 3 caminos. El primero hacia unas rocas oscuras, mala idea. Una leona saltó desde arriba y le cortó la salida con solo mostrar los colmillos. Retroceso. El segundo a un corredor de acacias. Peor. El terreno fangoso hundía sus patas. Un segundo más y se quedaba clavado. El tercero bordeando un termitero alto. Funcionó, por poco. El barro seco se deshizo bajo sus uñas, pero el impulso lo lanzó a un claro que olía a manada. Detuvo la carrera y se tiró al suelo, pegando el vientre a la tierra para esconder su silueta. Contuvo el aliento. Los latidos eran tambores ajenos,
A unos metros, el rinoceronte otra vez. No lo miraba, miraba a las leonas. Ellas ya no jugaban, medían. Era evidente que no iban a tentar la suerte contra ese muro. La veterana cambió de táctica. Empezó a empujar al perro hacia el norte, como si guiara a una presa hacia una trampa que aún no hemos visto. Caramelo descubrió entonces algo que no sabía que sabía. El mapa de la aldea no termina en la aldea. Recordó rutas de recolección de los humanos, sitios donde el aire olía a humo, trayectos donde los búfalos a veces dejaban surcos. Si seguía el viento a favor, encontraría las colinas que lo acercaban a casa. Se puso de pie, bajó la cabeza, para no dibujar su perfil, y avanzó a saltitos entre los pastos, casi sin sonido. Cada 20 pasos se detenía a olfatear alto, como si levantara antenas. El rinoceronte no lo siguió de inmediato. Dio un rodeo, como si su trabajo fuera cerrar puertas y no abrir caminos. Cuando Caramelo ya veía la primera colina, un estampido de pezuñas sacudió el campo. Antílopes, decenas, una corriente viva que corría por donde él pensaba pasar. Detrás, las leonas aceleraron también. El caos de la manada podía tragarse a un perro pequeño. Caramelo tuvo que improvisar. En vez de cruzar, se pegó a la corriente corriendo con ella, como una hoja en el río. El polvo lo escondió. Los ojos felinos por segundos lo perdieron, y en el borde del remolino, otra vez el rinoceronte. No se movió esta vez. Se plantó en un punto donde su sombra partía el camino, obligando a la corriente a abrirse. Ese hueco salvó a Caramelo de un golpe de cuernos que lo habría volteado. Afuera de la polvareda, el mundo recuperó línea. Caramelo, jadeando, bebió 2 lengüetazos de un charco minúsculo. No podía más, pero podía un poco más. La sabana de noche no perdona. Las estrellas prenden velas arriba, pero abajo las reglas se endurecen. El frío cae sin avisar, los sonidos cambian de dueño y la casa se vuelve geometría. Las leonas, frustradas por la intervención del coloso, decidieron jugar el reloj. Si no podían atraparlo en velocidad, lo harían en cansancio. Caramelo empezó a fallar. Tropezó 2 veces, dejó rastro de sangre mínima en un matorral espinoso. Cada respiración era un cuchillo tibio. Fue el fondo. No tenía fuerza para saltar otra zanja ni para rodear otro termitero. Se acurrucó entre hierbas altas, temblando del frío y de algo más: soledad. Y justo ahí, cuando la esperanza era una hebra fina, escuchó el bufido. El rinoceronte estaba a pocos metros, casi una montaña que respira. No lo miró. Se puso de costado y bajó la cabeza como si estuviera pastando. Pero no pastaba. Olfateaba el aire. Las leonas se acercaron despacio. 1, 2, 3 sombras al borde del claro. La veterana probó mostrar los dientes en silencio. El rinoceronte no se movió. Entonces, todo se definió por un gesto pequeño. El gigante dio medio paso hacia adelante. Medio. Suficiente para que su hombro cubriera el claro donde Caramelo estaba hecho ovillo. Las leonas entendieron. No era un duelo. Era un límite. La noche se estiró. Caramelo se quedó dormido a ratos con el oído despierto. Soñó con la aldea, con el plato de caldo, con los niños gritándole: «Caramelo, ven». Al amanecer, el frío soltó la presa, y con el primer rayo los planes cambiaron otra vez. A lo lejos, humo. Humo. Humano. Caramelo se irguió. Su cuerpo dolorido se encendió de pronto con una llama breve. Regreso. Miró al rinoceronte. El coloso por primera vez lo miró. Los ojos pequeños y oscuros no dijeron nada, pero dijeron todo. Las leonas ya no estaban tan cerca. Habían cazado en otro lado o decidido esperar otra oportunidad. Caramelo dio 3 pasos, luego 4. El rinoceronte se quedó quieto, vigilando. Cuando el perrito alcanzó la cresta de la colina, volteó. El gigante seguía ahí, como un guardia del umbral. La bajada hacia la zona de arbustos era un rompecabezas de sendas. Caramelo eligió la que olía a ceniza vieja y maíz. La aldea no podía estar lejos. El sol, aún amable, le calentó el lomo. La alegría casi le hizo ladrar. Y fue su error. El ladrido rebotó como un pájaro torpe y cayó justo en los oídos que no debía. 2 leonas replegadas bajo la sombra de un acacio. Salieron como flechas curvas. Caramelo corrió con lo que le quedaba. No era mucho. El mundo se estrechó. Un corredor de rocas, un tronco caído, una grieta en el suelo. Caramelo saltó la grieta por un pelo. Detrás, una leona la cruzó de un brinco perfecto. La otra rodeó.
En la salida del corredor, un descenso pedregoso terminaba en una cañada estrecha. Si entraba, no salía. Si giraba, la mordida lo alcanzaba. Y entonces la tierra tembló otra vez. El rinoceronte apareció por arriba, donde nadie lo esperaba. ¿Cómo había llegado tan rápido? No llegó rápido, llegó antes. Había leído los caminos con la paciencia de quien nació en ellos. Cargó cuesta abajo, no contra las leonas, contra el espacio. Deslizó piedras, abrió polvo, cortó la línea de visión de las cazadoras, rompió la geometría. En esa confusión, Caramelo hizo lo único que podía hacer: pasar entre las patas del coloso y salir por el costado contrario. La escena fue una escultura de segundos. La sombra inmensa cubriendo al perro, el brillo de los ojos felinos tratando de recalcular, el polvo escribiendo remolinos en el aire. Cuando la nube bajó, Caramelo ya estaba fuera del corredor con una sola idea en la cabeza: seguir el humo. Las leonas, tal vez por orgullo, tal vez por cansancio, no insistieron. La veterana lanzó un rugido corto, de cierre. No era derrota, era diplomacia salvaje. El rinoceronte se detuvo arriba, en la cornisa. Por un instante pareció una estatua, el guardia de las historias improbables. Las primeras chozas de la aldea aparecieron como un sueño que por fin recuerda tu nombre. Caramelo llegó tambaleando, con el lomo polvoso y las patas arañadas. Los niños lo vieron y gritaron: ¡Caramelo! Doña Elvira salió con los ojos húmedos, entre regaños y besos. ¿Dónde te metiste, chamaco? Le dieron agua, le limpiaron las heridas con cuidado, le pusieron un poco de caldo frente al hocico. Caramelo comió despacio y después durmió como si el mundo se hubiera quedado sin ruido. Esa noche, alrededor del fuego, los hombres que vuelven tarde dijeron haber visto huellas enormes cerca de la cañada. Uno juró que escuchó un bufido que le atravesó el pecho. Rinoceronte, dijo el más viejo, de los grandes. ¿Y qué hacía tan cerca? Poniendo orden, respondió como si hablara de un jefe invisible. Caramelo, desde su rincón, levantó la cabeza cuando la palabra rinoceronte tocó el aire. No entendía el idioma, pero entendía la gratitud. Al amanecer, con el cuerpo ya menos pesado, caminó hasta el borde de la aldea. Miró la sabana, olió el viento. No vio al coloso. No hacía falta. Desde entonces, cada vez que el viento trae un olor de polvo y hierba rota, Caramelo se sienta, eriza un poco las orejas y espera. No por miedo, sino por respeto. La sabana no cuenta cuentos de hadas, cuenta acuerdos antiguos. En ese acuerdo, a veces un coloso decide no destruir, sino proteger el equilibrio. Las leonas siguieron siendo leonas. Caramelo siguió siendo un perrito curioso que a veces se mete donde no debe. El rinoceronte siguió siendo una montaña que camina. Nada cambió. Y todo cambió. Porque hay rescates que no se llaman rescates. Son empujones del destino para que el pequeño encuentre su ruta, para que el cazador recuerde su límite, para que el gigante confirme que la fuerza más grande es la que evita la pelea. Si preguntas en la aldea, te dirán que Caramelo volvió distinto. Mira el horizonte con otros ojos. Si preguntas en la sabana, nadie responderá. La sabana no explica, solo muestra. Y de vez en cuando nadie está mirando, un rinoceronte se detiene en una colina y observa una aldea de lejos. No por curiosidad, por costumbre. Moraleja: en la naturaleza, como en la vida, el verdadero poder no siempre es vencer, sino poner límites que salven a todos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y cuéntanos en los comentarios: ¿de qué ciudad nos estás viendo? Queremos conocer tu lugar en el mapa.